Señor, gracias te damos en esta mañana, Padre. Te agradecemos por un día más de vida, por la oportunidad, Señor, de poder estar aquí, escuchando tu palabra, recibiendo tu bendición. Padre mío, Señor, clamamos en esta hora, Señor, para que prepare los corazones de aquellos que vamos a escuchar la palabra y los que la van a escuchar después, Señor, para que esta palabra sea de bendición, que sea una palabra nueva, fresca, Señor, que nos ayude a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir conociendo más de tu palabra, Señor. Te doy gracias por la disposición que tiene mi esposa, Señor. Usa sus labios, Señor, y que seas tú hablando a través de ella. Bendecimos este día, esta hora, Señor, y que sea de gran bendición para todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, el tema de hoy, ayer precisamente cuando pasó esto del huracán, que gracias a Dios no pasó a mayores, que no hubo gran cosa, no sé si en algunos otros estados lo hubo, pero aquí nada más fue una lluvia desde como empezó a briznar como a las 11 de la noche, y para las 2, 3 de la mañana empezó a calarle muy fuerte, y terminó la lluvia como a las 12 del día. Entonces digo, bueno, Dios sabe por qué. Estoy muy agradecida con Dios por haberle hecho saber a Saraí que ella plantó la piedra antes del sábado, antes del día acordado, y yo creo que Dios, gracias a esa acción que hizo nuestra hermana Saraí, siento que paró este huracán, que el que venía con una gran velocidad, que entró por Veracruz, siento que llegó a categoría menos y que se hizo tormenta tropical en menos tiempo. Esa es solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe verdaderamente cuál es la realidad y cómo fue la realidad. Pero sin embargo yo sé que los actos proféticos funcionan muy bien, y los que no pudieron hacer el acto profético ayer lo podemos hacer hoy y si no mañana, pero de que lo hacemos, ¿verdad? Porque los planes del enemigo no van a funcionar. El Señor nos habló tiempo atrás que hay que aumentar nuestra fe, que necesitamos aumentar la porción de nuestra fe, porque a veces Él nos da una palabra y se nos hace difícil creerla. Y a veces ese sueño que a mí me dio hace como un mes, yo lo sigo declarando y lo sigo decretando, y lo peor de todo, que cuando, por ejemplo, yo empiezo a declarar y a decretar y a creer que eso va a funcionar, de pronto me llegan noticias, de pronto me escucho un comentario, no hombre, que ya subieron los niveles del COVID, no que esto, no que el otro, y digo, yo me quedo así, Señor, no que, o sea, entonces yo necesito mucha fe. Yo necesito mucha fe para declarar y creer verdaderamente en esa promesa que Dios me dio, en ese sueño que Dios me dio, que esto va a terminar. Entiendo y comprendo que los asesinos, y así los llamo, los asesinos siguen rociando sus cosas. Sin embargo, yo tengo fe y creo y declaro y decreto que el Señor va a acabar todo esto, que el Señor va a meter su mano poderosa. No nosotros, sino es Cristo. Bueno, ya no nos vamos más a introducciones, ni mucho menos, vámonos al tema. El Señor me dio una palabra y me fue bien difícil investigar, me fue complicadito para mí investigar todo esto. Y el título de esta clase, de esta prédica es ¿por qué no progresa la iglesia mexicana? ¡Ah, caramba! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo empecé a pensar, ya les he dicho y les comento que siempre el Señor me da el tema, me da un tema X y después pues desarrollalo. ¿Cómo? Pues con la inteligencia que Él me dio, ¿verdad? O sea, solamente. Entonces empecé a pensar y empecé a preguntar, Señor, ¿tú te estás refiriendo a que si la iglesia mexicana no progresa en el sentido económico? ¿O en qué sentido? Y yo seguí buscando y investigué y obvio, en el Google no hay nada de esto, y lo van a encontrar.
Y lo único que yo empecé a pensar y decirle, Señor, ¿a qué te refieres? ¿En la economía? Y escuché claramente que me dijo, no, en la madurez como tal. Entonces empecé a investigar, empecé a orar, y hoy en la mañana, desde ayer en la noche, el Señor me llevó a investigar los porcentajes de la población mexicana en general de ser cristianos, que se considera evangélica, que se considera cristiana. Entonces yo empecé a investigar y me salen los datos de los censos, porque empecé a investigar en los censos, y me sale que, por ejemplo, en 1980 era un porcentaje de un 3.7% de personas que se consideraban cristianas en 1980, como tal en el censo de ese año. Estamos hablando de un 3%. Para el 2020, ya era una población de un 7%, de un 7.2%, creo, no recuerdo bien. Y para esta fecha, para el 2021, estamos hablando que para el 2000, perdón, estoy dando mal las fechas. Para el 1980, el porcentaje era de 3.7%. En el 2000, el porcentaje era de 7.2%. Y en este año, en el 2020, ahora sí, en el 2020, el porcentaje ha subido a 11.1%. Y sigue dando la información. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me haces investigar esto? ¿Qué tiene que ver? En 1940 era un 0.51%. En el censo salió. Era 0, o sea, apenas iniciaba el cristianismo como tal. La iglesia cristiana como tal. Y eso el Señor me hace recordar que todo esto de la iglesia cristiana en México, sobre todo en México, se despega de California, de lo que es en Susa. Hubo un avivamiento. ¿Quién sabe la historia de Susa? Levántenme su mano. ¿Quién conoce la historia de Susa? Allá en Estados Unidos. Bueno, en 1910, antes de la Primera Guerra Mundial, había una iglesia muy pobre en Estados Unidos, en el área de California. En el estado de California, la ciudad se llama Susa. Entonces era una ciudad pobre, era una ciudad campesina, era una ciudad de ferrocarril, o sea que era muy sencilla. Sin embargo, el pastor siempre se ponía una caja, o sea, una caja se la ponía en la cabeza y empezaba a orar, empezaba a humillarse ante Dios. Y todos le preguntaban, ¿por qué lo haces? Porque quiero quitarme yo, para que sea Cristo y sea el Espíritu Santo el que entre en ustedes. Entonces él siempre hacía esto. Aquí tengo mi caja, déjenme ver si la puedo tener. Déjenme la vacío. Aquí está mi caja. Y él cada que empezaba el servicio, todos llegaban y él agarraba y hacía esto. Y empezaba a adorar. Y todo el mundo le decía, pastor, ¿por qué hace eso? Porque me quiero quitar yo. Ese de ponerse una caja en la cabeza era precisamente, ¿para qué? Para quitar en su cabeza su autoridad y dejar a Cristo funcionar. Tal fue así esto que empezó a contagiar a sus feligreses de ese amor por Cristo, de esa unción. Y en ese pueblo, en esa iglesia, pasaban milagros tan grandes, pero tan grandes, que se veían los pies crecer, que los oídos se abrían, que los ciegos caminaban. Hay ciertos testimonios de esa iglesia, y el pastor era un pastor africano, era un pastor negrito, y tenía muchas personas de anglosajones, porque pues eran güeritos, o sea, entonces esa era una población que estaba mixta, y sin embargo era una población pobre, era una población humilde.
no nada más pobre en economía, sino también humilde en el corazón. Los niños oraban por la gente y la gente sanaba, y no eran niños de 5, 6, 7 años, y oraban por esas personas. Los jóvenes estaban en fuego. Y lo más grande que sucedió en 1918 fue que tanta fue la presencia del Espíritu Santo que literalmente era tanto el clamor, tanta la adoración de esa comunidad, de ese pueblo cristiano, que se miraban lenguas de fuego, se miraba que estaba cayendo llamas, y no eran llamas. Llegó la policía, llegaron los bomberos, y no había nada, no había fuego, pero a lo lejos se miraba que estaba el fuego. Se encendieron las chicharras para que estaba viendo fuego, y no era fuego, era la presencia del Espíritu Santo. Hubo precisamente en esa, hay gente que habla, señores ya muy grandes que hablan, y en el YouTube hay testimonios de que en ese avivamiento tan grande, muchos se sanaron, muchos fueron realmente sanados, muchos fueron, bueno, la cosa fue tan grande. Después de allí, en 1920, la mayoría de la iglesia bautista, pero esa iglesia no era bautista, esa iglesia era pentecostal, pero la mayoría de la iglesia bautista, la mayoría de la iglesia presbiteriana, empezó a mandar ¿cómo se dice? Lo que son para Latinoamérica, para África, y empezaron a mandar misioneros. Y fue como llega el evangelio a nuestros países. Pero todo fue a partir de ese avivamiento que se da en Susa. Y el Señor me lo recuerda anoche. Y entonces me dice, si te das cuenta, de 1920 a esta fecha son 100 años. Son 100 años que ustedes como pueblo mexicano, ustedes han empezado a crecer. Y yo le decía, oh, wow, esto solamente el Señor, porque yo no le había puesto atención nunca, no me había llamado la atención a mí esta situación. ¿Cuál es el tema principal? ¿Por qué la iglesia no progresa? ¿Por qué la iglesia no madura? Le vamos a poner, ¿por qué la iglesia no progresa? Porque la cuestión maduración es uno y la cuestión progreso es otra. Y el Señor quiere que utilice la palabra progresar. Progresar como lo dice en Juan, o como lo dice en Timoteo, como lo dice en el Nuevo Testamento. Yo deseo que tu alma prospere, que tú prosperes al mismo grado que prospera tu alma. El otro día estaba comentando el pastor Ernesto y decía que una señora, ella escuchó que hay gente que tiene ángeles de alto rango y que hay gente que tiene ángeles de bajo rango. Y entonces la señora le preguntaba al pastor, ¿por qué no tengo ángeles de alto rango? ¿Cómo los activo? ¿Cómo les ordeno? ¿Qué acto profético tengo que hacer para ordenarlos? Y se le queda viendo, por teléfono se dice que el pastor Ernesto se queda así pensando y le dice, mi hermana, es que usted no va a tener ángeles de alto rango si usted no madura en su alma, si su espíritu no va madurando y su alma no va muriendo. O sea, porque ¿de qué le sirve tener un querubín si no le va a servir de nada? Porque a usted tantito le van a decir ¡bu! Y se va a caer. Y el querubín va a decir, qué interesante. No, usted mejor tenga ángeles de bajo rango, y conforme vaya usted madurando, conforme usted vaya progresando en su alma, entonces va a haber ángeles de alto rango y se le van a dar discernimiento nuevo. El discernimiento, la revelación de la palabra va conforme vamos madurando, conforme vamos progresando. Por eso lo dice la Escritura, mi hermano, yo deseo que prosperes al grado que prospera tu alma. Si tú no permites que tu alma prospere, pues no va a haber prosperidad en nada. Entonces, por eso el Señor dice, ¿por qué no progresa la iglesia mexicana? Buena pregunta, mala respuesta, porque yo no lo entendía. Pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso que me dice, ay alma, lo tienes en tus ojos y no lo miras. Así es.
Sí, lo tengo en mis ojos y no lo miro. Vámonos a Isaías 57 para que lo veamos con más claridad. Vámonos por versos. Lo voy a leer yo. Quería que me ayudaran a leerlo, pero lo voy a leer yo. Mejor, dice. Léelo tú, lo leo yo. Dice, el juicio, 57:1. El justo perece. Y no, estoy leyendo la Biblia de las Américas. Es la versión de las Américas. Siempre, a veces utilizo una versión, a veces utilizo la otra, pero ahorita la verdad quiero ahorita después vamos a leer la Biblia textual. Ahorita primero voy a leer la Biblia de las Américas y luego la textual, ¿ok? Dice, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Ese es el verso 1. Y luego el verso 2, ahí está. Dice, y entra en paz, descansa en su lecho los que andan en su camino recto. El 3, fíjense, esta es una palabra un tanto fuerte, pero espero en Dios que caiga de verdad en excelente tierra y que obtenga que dé excelentes frutos. Dice el 3, Isaías 57:3, mas vosotros venid acá, hijos de hechicería, descendientes de adúltero y ramera. Ay, 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 ¿a quién le está hablando? ¿De quién os burláis? El 4, perdón. ¿De quién os burláis? ¿Contra quién abrís la boca y sacáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos de rebeldía, descendientes de mentira? Uy, el 5. Que andéis con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, que sacrifica a los hijos en las quebradas, debajo de las hendiduras de las peñas. Entre las piedras lisas de la quebrada está tu parte. Ellas son tu suerte. También para ellas ha derramado libación. Has derramado libación. Has ofrecido ofrenda de cereal. ¿He de aplacarme con estas cosas? El 7. Sobre un monte alto y subsiste tu camar. Ahí también subsiste a obedecer sacrificio. 8. Y detrás de la puerta y del umbral has puesto tu señal. En verdad, bien lejos de mí te has descubierto y has subido y ensanchado tu cama. De ellos has logrado pacto a tu favor. Has amado su cama. Has contemplado su virilidad. Has ido al rey con ungüento y has multiplicado tus perfumes. Has enviado a tus emisarios a gran distancia y los has hecho descender al Seol. El 10. Te cansaste por lo largo del camino, pero no dijiste, no hay esperanza. Hallaste nuevas fuerzas, por eso no desfalleciste. ¿Y quién te asuste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí, ni pensaste en ello? ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? ¿No aclararé tu justicia y tus hechos? Pues de nada te aprovecharían. Cuando clames que tus ídolos te liberen, pero a todos se los llevará el viento
un soplo los arrebatará. Pero el que se refugie en mí heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Ahorita seguimos, ahorita no sé si José me puedas ayudar a leer la versión, la textual. Fíjense lo que el Señor me decía cuando yo estaba leyendo este texto. Yo decía, Señor, es verdad, nosotros como tal somos descendientes en el verso 3. ¿Quieres leer verso por verso, José? Por favor, desde el 50, es Isaías 57, del 1 al 13, por favor. Ok, gracias. La palabra del Señor dice así: perece el justo y nadie repara en ello. Miren los piadosos, mueren los piadosos y nadie comprende que delante de la aflicción es quitado el justo, para que entre en la paz y descanse en su lecho el que andaba en rectitud. Acercaos vosotros, oh hijos de la hechicera, estirpe de la adúltera y de la prostituta. Hasta ahí. Fíjense lo que a mí el Señor me decía. Antes de conocerme, antes de toparte conmigo, tú eras esa persona. Hija de la hechicería, descendiente del adúltero y de la ramera. Ay, ay, ay. Dice, todos los que no obedecen y todos los que están en mí y no cumplen mis mandatos son esto. Hijos de la hechicería, descendientes de la ramera, del adúltero. Y yo le decía, Señor, es verdad. ¿Y sabes cuál es el problema? Me decía, el problema es que hay vestigios todavía. Hay muchos vestigios en ustedes todavía. Llevan a lo mucho 100 años como iglesia mexicana cristiana que me ha aceptado de verdad. Pero ¿cuántos de ustedes, cuántos como comunidad que ahorita actualmente son el 11% de la población, aún somos muy pocos? Pero ese no es el problema. ¿Qué importa si somos pocos? El punto aquí es, ¿cuántos de este 11% para el 2021 aceptamos y visualizamos que nosotros venimos de eso? Que nosotros somos descendientes de ellos, descendientes del que se iba y se adoraba, el que iba y se hincaba ante el brujo, ante el ídolo, que iba a buscar hechiceros. ¿Cuántos de nosotros de verdad tenemos esas raíces profundas? Y son raíces tremendas, porque yo en la liberación, y ustedes lo han sabido, que en la liberación he encontrado personas hasta 20 generaciones. Si hacemos cuentas, estamos hablando de hace unos 700 años. La iglesia mexicana tiene 100 años, o sea, 600 años de iniquidad. 600 años, y ahora el punto aquí, y lo que a mí me dice, y vámonos más enfrente. Sigue leyendo, mijo, por favor. El 4, por favor. ¿De quién os burláis, abriendo la boca y soltando la lengua? ¿No sois vosotros hijos ilegítimos y prole bastarda? Fíjense lo que dice el Señor. Las personas que realmente están en la idolatría, ¿no son ustedes hijos ilegítimos? Esa parte es difícil comprenderla porque mucha gente puede decir, no, yo no soy hija ilegítima, no, yo la verdad no nací mis papás se casaron en orden, no, yo ya creo en Cristo. Sí, pero realmente para Cristo nosotros éramos ilegítimos, porque no habíamos sido lavados bajo la sangre del Cordero. El único medio, la única esperanza verdadera
es ser lavados bajo la sangre del Cordero, bajo la sangre de Cristo. Cuando tú eres lavado, recuerden cuando una mujer da luz, saca agua y sangre, ¿sí o no? Entonces, cuando sale agua del costado de Cristo y sale y derrama su sangre, Él es como nos da a luz. Cuando nosotros venimos a Cristo, entonces es cuando ya dejamos de ser hijos ilegítimos y empezamos a tener una legitimidad. Mi pregunta es, y la pregunta que el Señor me hacía, ¿cuántos del 11% de la población, cuántos verdaderamente se han arrepentido verdaderamente y han aceptado la presencia y la sangre del Cordero? ¿Cuántos de verdad? O sea, ¿cuántos? Si en 1940 había 0.51, o sea, muy pocos, pero ahora en la actualidad, en las estadísticas de ahora, porque la verdad, no por tan solo decir, voy a ir a la iglesia y voy a cantar santo, 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 ya soy legítima. Esto va más allá, o no porque hago la oración, Señor, en el nombre de Jesús, y además no la hace la persona, sino le decimos, ¿quieres orar? ¿Quieres que oremos por ti? Sí, a ver, repite conmigo, y la persona repite. O sea, las palabras no salieron del corazón de la persona, salieron del que lo lleva a la oración, del evangelista, del que le va a liberar, del que va a orar. Y entonces ahí está la persona, Señor, en el nombre de Jesús, di, yo me arrepiento. Y la persona dice, yo me arrepiento, pero en verdad salió de su corazón, o nada más fue porque todo el mundo estaba allí, porque era parte del momento, o porque era la necesidad tan fuerte, porque tenía una necesidad tan fuerte, pero tan fuerte, que bueno, órale, pues con tal de que me saque porque las consecuencias de mi pecado ya están hasta acá arriba, que ya me estoy ahogando, y entonces, bueno, está bien, ya me doy, pero del corazón no ha salido, del alma, del espíritu no ha salido ese arrepentimiento, no me he dado cuenta de mi pecado. Entonces, en ese sentido, por eso dice, hijos ilegítimos, hijos de rebeldía. Y la mayoría de nosotros fuimos concebidos en fornicación. Yo pienso que un 99%, o a lo mejor un poquito menos, un 90%, a lo mejor, fuimos procreados en fornicación. ¿No somos hijos de rebeldía? Somos hijos de rebeldía, dice allí. ¿Puedes leerme, por favor, el que sigue? Que andéis de lujuria debajo de cada árbol frondoso, y degolláis niños en las torrenteras y hasta en los huecos de las peñas. Ajá, nada más ese es el verso. Fíjense lo que está diciendo, que andas de lujuria, que lujurias, que avaricias, que tienes avaricia sobre cada árbol frondoso. ¿Qué significa eso? Recuerden que en la Biblia, en los árboles, a nosotros nos dicen o nos comparan como árbol. Recuerden que a Jesús decía, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros vemos una unción en alguien y andamos queriéndola. La queremos esa unción, queremos esa, ¿por qué? Porque un árbol frondoso tiene gran cobija, ¿verdad? O sea, entonces yo quiero de esa sombra, yo quiero de eso. Y no es malo pedir, pero es malo lujuriar. La lujuria no solo es sexual. A ver, la lujuria también viene siendo económica, la lujuria también viene siendo hasta de comida, la lujuria
lujuria, a veces dices tú, el que dice, el que desea las cosas, hasta el que desea los zapatos el que dice, ay, es que me envidiaron estos zapatos. No es envidia, es lujuria, lo deseo. La raíz profunda es la lujuria, el deseo de eso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que aquí está diciendo? ¿Qué lujurias? ¿Qué quieres? Lo de los otros. Y pensamos que si, por ejemplo, hay un pastor que está entregado a Dios, entonces yo digo, bueno, si yo me junto con ese pastor, porque ese pastor está teniendo una gran unción, yo me junto a este hermano, se me va a pegar y yo lo voy a tener. Pues no es cierto. Porque la unción llega verdaderamente después de haber matado a nuestro león y a nuestro oso. ¿Te acuerdas lo que vimos hace 8 días? Porque como yo les preguntaba hace 8 días, ¿la unción llegó antes o después de que David mató a su oso y a su león? Después, ¿verdad? Primero él mató al oso y al león allá afuera en el campo. Después ya lo llaman del campo para que venga a ser ungido. Entonces, realmente no porque me junto con la hermanita me va a llegar el negocio, no porque me junto con el hermanito me va a llegar la mujer que yo quiero o me va a llegar la unción. No, ese es un trabajo personal. Y muchos de nosotros a veces creíamos que el sacerdote, cuando fuimos católicos, no sé si muchos lo fueron, pero yo sí lo fui, pensaba que el único que tenía la libertad de hacer ese servicio, pues era él. Nosotros no. Y entonces uno se agachaba y se inclinaba ¿ante quién? Ante ese sacerdote. No sé si ustedes, pero al menos yo recuerdo que aquí en la iglesia mucha gente llegaba y le besaba la mano al padre. ¿Quién lo recuerda? Yo lo recuerdo, que aquí mucha gente llegaba y le besaba la mano. ¿Por qué? Porque había lujuria. ¿Por qué? Porque de una otra manera se estaba creando. Y fíjense lo que dice abajo, que sacrifica a los hijos en las quebradas, que los degolla. Muchas veces nosotros cuando los llevamos a bautizar, cuando los llevamos a hacer eso, cuando los llevamos a bautizar, cuando los llevamos a la primera comunión, los estamos degollando. Porque se los estamos presentando a Moloch. Más adelante lo dice, lo puedes seguir leyendo, José. Continúa en el 6. Sí, por favor. Dice, las piedras lisas del torrente serán tu herencia, ellas serán tu suerte, porque a ellas has derramado libaciones y ofrecido sacrificios, y me aplacaré con tales cosas. Sobre un monte alto y elevado colocaste tu lecho, ahí subías a ofrecer tus sacrificios. En el dintel de la puerta colocaste tu memorial, ante otro y no ante mí te desnudabas. Subías al lecho y hacías sitio. Pactabas con tus amantes, con los que te gustaba acostarte, contemplando su falo. Ante Moloch te presentabas con engüentos y prodigabas tus perfumes. Hasta ahí. ¿Quién sabe quién es Moloch? ¿Quién conoce a Moloch? Moloch era un dios, era el dios, o era una deidad, un demonio, que estaba así, con sus brazos así, sentado, y sus brazos así. En la parte de las piernas tenía un horno. Y entonces las sacerdotisas, que eran las brujas, agarraban y aventaban allí a los bebés. ¿Para qué? Para tener riqueza. Ese es Moloch. Es pasarlos por fuego a los niños, quemarlos, los aventaban vivos.
Los aventaban vivos. ¿Para qué? Y eso lo hacía, por ejemplo, si las mujeres tenían, la primera era una niña, la ofrecían a Moloch para que el siguiente fuera un varón. Y si querían riqueza, también la ofrecían a los niños recién nacidos. Abajo había un horno, y era un horno, era fuego, y entonces Moloch estaba así, sentado, así es, en esta posición. Y entonces aquí entre los brazos de él, lo echaban en los brazos de esos sacrificios, a eso se está refiriendo en la palabra. Y lo que me dice el Señor, y ustedes no están muy lejos de eso, cuando ustedes permiten que sus hijos vayan y ustedes se los entregan a Moloch. Y tú dices, wow, ¿cómo? Con las tabletas, con los teléfonos, con el internet. Y cuando todavía eran católicos y hacían todo ese tipo de cosas de entregarlos, de bautizarlos, tan pequeñitos, de meses. Y eso es lo que dice, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué profundamente está hablando de este tema? Dice, y ustedes ofrecen a sus niños, degollan a sus niños y los echan a Moloch, hacen pacto con Moloch. Nuestras generaciones, nuestro pueblo mexicano lo ha hecho por generaciones. Más de 1000 años lo ha hecho. Desde los aztecas, desde los olmecas, con los españoles. Y ustedes tienen como iglesia 100 años. ¿Y cuántos de ustedes han comprendido y han tenido revelación así de mi palabra? Digo, hay muchos, a lo mejor. Sí, a lo mejor hay muchos. Pero del 11%, ¿te gusta un 1% o un 2%? ¿Cuánto te gusta? No sé, Señor, le digo, no sé. Y en verdad no lo sé y no me lo ha dicho. Y espero que no me lo diga porque me espanto más. O sea, la verdad me espanto más. Porque si fuéramos 0.5 o 0.1, casi me digo, Dios mío. Entonces, continuamos leyendo, José, por favor. Ante Moloch te presentabas con ungüentos y prodigabas tus perfumes. Despachabas lejos a tus emisarios y hacías que descendieran al Seol. En el largo camino te cansaste, pero no dijiste, desistiré, sino que hallaste en ello el avivamiento de tu fuerza y no te desalentaste. Hasta ahí, espérate. Fíjense lo que está diciendo el Señor, y Él me lo dijo claramente. Muchos de nosotros, o mucha gente, nos damos cuenta de que estamos en pecado, de que estamos haciendo lo incorrecto. Nos cansamos de tanto caminar, y en lugar de eso, aumentamos Leviatán. ¿Qué significa aumentar tus fuerzas? Leviatán es un demonio muy fuerte, ¿verdad? Leviatán es un monstruo marino con mucha fuerza. Leviatán tiene las escamas sujetas así, entretejidas, que no permite que nada entre. Y aunque entren las flechas, no le matan a Leviatán. A Leviatán se le mata y solamente la mano poderosa que le saque de aquí de la nariz, literalmente, y que lo saque del agua. Porque su lugar cómodo es el agua, su pasión. El agua representa dos cosas. El agua fluir es el fluir del Espíritu Santo, pero el agua en general también representa la pasión, tus pasiones de la carne. Por eso Leviatán está en el agua. Por eso Leviatán está allí, metidito, escondidito, bien fuerte. Y entre más profundo entre Leviatán, más fuerte se hace. Entre más golpees a Leviatán, más fuerte se hace. Eso yo no lo había entendido antes. Sin embargo, hoy el Señor me dice, en el 10, te cansaste por lo largo de tu camino. No es el camino del Señor, es mi camino, mi necedad, no de la del Señor.
que te cansaste por lo largo de tu camino, pero no dijiste, o sea, no te diste por vencido, no desististe. ¿Cómo dice? Dice, pero no dijiste desistiré. No desistes. Y por no querer desistir, entra Leviatán. Haces crecer al orgullo, haces crecer a la soberbia, o hacemos crecer a la soberbia y al orgullo. Entonces dice, no desistiré, dice, y hayas nuevas fuerzas, y no desfalleces. ¿Qué dice el 11? Por intimidación de quien temiste para mentir contra mí, para no acordarte de mí, ni considerarme en tu pensamiento y en tu corazón. No es porque yo callaba y disimulaba, y por eso no me temías. Pero ahora yo denuncio tu pretendida justicia y tus obras. Hasta ahí. Que no te aprovecharán. Ok, hasta ahí. Fíjese lo que dice. ¿Por qué no nos da miedo o por qué no le tememos a Dios? Porque el Señor permanece callado. Porque dice, ¿no será porque yo he permanecido callado? ¿No será porque no he dicho nada y me he hecho el disimulado? Por eso tú no me temes. Muchas personas dicen, y así como lo dijo Adán, ay, pues Eva comió del fruto y no le pasó nada. Bueno, pues yo también. ¿Sí me explico? Mucha gente dice, ay, pues si yo sigo robando, si yo sigo haciendo narcotráfico, si yo sigo en mi fornicación y no pasa nada. Aquí nadie me ha dicho, aquí nadie me dice nada. ¿Por qué dice? Porque Dios permanecía callado y haciéndose el disimulado. Pero todo llega a su tiempo. Y llega un momento en que dice, el 12, ¿cómo dice el 12, perdón? Pero ahora yo denuncio tu pretendida justicia y Fíjate tus lo que obras. dice. Yo voy a denunciar. Tú pasas con cara de justo y bueno, aleluya, aleluya, aleluya. Mentira del diablo. No eres justo, no somos justos, no somos justos. Ante Dios no estamos siendo justos. Él sabe la verdad. Él conoce nuestro corazón y Él sabe todo lo que hemos hecho. Vean todos nuestros pecados que nos ha dicho que hemos hecho. Y nos los dice de frente, no lo manda a decir. Entonces, muchos, como iglesia mexicana, ahora sí vamos a empezar a hablar, como iglesia mexicana, muchos pastores saben del pecado de sus feligreses, saben de la fornicación de sus feligreses, pero con tal de que no se le vacíe la iglesia, no les dice nada. ¿Sí o no? Ah, no, porque no va a caer el diezmo. Ah, no, porque se me va a ir, como y no voy a tener ya después, si el pastor sabe que el de la alabanza está en fornicación. Ah, no, porque realmente, ¿quién me va a dirigir la alabanza? ¿Sí o no? A veces los pastores, yo conozco de una iglesia y les voy a platicar, Carmen lo sabe perfectamente, que Dios me llevó a la boca del lobo y yo decía, bueno, me encontré a una mujer, esa mujer es esposa de un señor muy rico. Y me la encontré en esa semana. Y ese hombre rico es la mano derecha del pastor. Hace 6 meses fuimos a buscar al pastor, pero como no lo encontramos, fuimos y salamos su iglesia. Porque el Señor me mostró que ese hombre rico primero lo había comprado con el dinero sucio. Y después se lo estaba echando al plato. El diablo es así, puerco, hasta más no poder. Entonces nosotros fuimos y rociamos esa iglesia con sal, con vino, y terminamos vomitando todas ahí cuando fuimos esa vez.
No sé si José se acuerde, pero él iba manejando. Entonces, en la semana me encontré a esta mujer y entró a nuestra iglesia porque yo la invité. Recibió liberación muy fuerte, pero no está dispuesta a dejar sus lujos, porque son muchos los lujos. El punto aquí es que el pastor sabe la verdad, pero el pastor no quiere soltarlo. ¿Por qué? Porque se le acaba la iglesia. Qué triste. Y lo peor de todo, los hermanos también conocen la situación. Es doloroso, y de verdad que Dios nos guarde y nos cuide. En un principio, cuando fuimos a salar esa iglesia, yo decía, él sabe la verdad, pero está cegado. Cuando fuimos a echar sal, se le abrieron un poco los ojos. Sin embargo, mucha gente no está dispuesta, como el rico, a soltar su riqueza, porque hay mucha lujuria, porque como lo dice en el verso 10, te cansaste por tu largo camino, pero no desististe, no te arrepentiste. En cambio, dejaste que entrara Leviatán, que entrara soberbia, que entrara orgullo, y le quieres hacer fuerza a él. ¿Por qué? Y precisamente esas son las partes por las cuales la iglesia mexicana no crece. No, le tenemos miedo al diablo. Le tenemos miedo y permitimos que él siga bailándonos, que él nos siga engañando, que él siga haciendo con nosotros como títere. ¿Por qué? Y va la primera reacción. Porque somos hijos ilegítimos. Un hijo ilegítimo no tiene identidad. El hijo ilegítimo no tiene identidad. ¿Se acuerda mi hermano Antonio el tema de identidad? El Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Pero ¿cómo vas a ser un rey y un sacerdote si todavía no eres legítimo? ¿Cómo? ¿Nada más por la palabra? ¿Por la obra de magia? No. Dios nos va a constituir reyes y sacerdotes el día que nosotros de verdad nos arrepintamos de corazón. Yo le decía al Señor en la mañana cuando estaba yo leyendo estos versos, y yo le decía, Señor, todo esto que tú estás diciendo me está describiendo a mí. Y me recordaba en mis años, hace unos 20 años, hace unos 25 años, hace unos 30 años. Yo decía, todo esto fui yo. Y había algo en mí que me decía, ¿y sabes cuál es el problema? Que hay vestigios, que todavía hay vestigios en ti. No, Señor, yo quiero que los quemes. Quémalos, por favor. ¿Por qué crees que siguen pasando quemando actas? ¿Por qué crees que no nada más es un día, 2 días? Porque hay vestigios todavía en nosotros. Si son 1000 años de iniquidad, desde que existió los pueblos aquí nativos, y solamente tiene 100 años de cristianismo, ¿nos hemos limpiado? ¿No? Como usted me decía, mi hermano Antonio, que a usted esta hermana le decía que ella no puede tener demonios, que ella era cristiana, que ella no tenía que ser ministrada, ¿sí o no? Y ella decía, no. Y del 11% de la iglesia mexicana, el 10% dice, no, ya eres cristiano, y el cristiano no puede tener demonios. O el 10.5% de la iglesia cristiana en México dice, no, ya soy salvo, ya soy Juan Camaney. Mentira del cielo.
¿Cómo dices? Me voy al cielo. ¿Seguro? Es lo ¿Seguro que nos vamos al cielo? Yo le preguntaría 100 veces, asegúramelo, Señor. Como le dijo Cristo a los apóstoles, no te alegres porque los demonios se sujetan. Alégrate porque tu nombre está en el libro de la vida. Amén. No te alegres porque el chamuco se larga. Alégrate porque tu nombre está en el libro de la vida. Y que no se borre. Porque lo dice en Gálatas 5. Cuando yo les decía a los muchachos, que lo decían claramente, cuando los muchachos hicieron ese estudio a las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana que estaban estudiando la Biblia. No, es que en Gálatas 5 dice que puedes perder el reino. Ah, o sea que entonces la teoría de salvo siempre salvo. No existe. ¿Dónde está? No hay. Podemos perdernos el cielo por una tontería. ¿Y cuál es la tontería? Dejar que el Leviatán entre. De ver nuestro largo caminar y no desistir, y no arrepentirnos. El 13 dice algo bien chistoso. ¿Puedes leerlo, José? Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos los barrerá el viento. Un soplo los arrebatará, pero el que confía en mí heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Hasta ahí. Fíjense todo lo que nos está diciendo Dios. ¿Cuánta es su misericordia? A pesar de todas nuestras abominaciones, a pesar de todas nuestras abominaciones que hemos hecho, a pesar de todas nuestras cosas, Él dice, pero el que se refugie en mí, heredará la tierra. Primero nos dice, cuando clames, que tus ídolos te liberen, o sea, te nos pone a prueba. Dice, pero todos ellos se los llevará el viento. Un soplo, ¡fum! Y ya. Pero si tú aceptas y reconoces que estás equivocado, que todavía tienes vestigios y que necesitas liberación y arrepentimiento genuino, y te refugias en mí, o sea, en Cristo Jesús, aún todavía regresamos al libro de la vida. Esta palabra, la verdad, yo decía, Señor, por qué me dices que por qué la iglesia no prospera? Pues precisamente la iglesia no prospera porque no ha sido libre completamente. Porque por muchas razones vinimos a Cristo. Pero por muy pocos, por una razón de amor a Cristo, vinimos. Muy pocos. Y yo les puedo asegurar que yo también vine a Cristo y me rendí a Cristo por la necesidad, no por el amor. Pero al conocerle me enamoré. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Cómo va a prosperar la iglesia mexicana? Cuando la iglesia se enamore de su novio. Pero si la iglesia no se enamora de su novio, pues va a ser una ramera. Porque ¿cómo se va a casar con alguien que no ama? ¿Cómo se va a casar sucia? Ay, caramba. Entonces, sí es complicado. Realmente necesitamos enseñar a ir a los pies de Cristo. Necesitamos que de verdad las personas, las ovejas, porque como yo se lo dije a una amiga, a una muchacha que conocí en esa semana también, y dijo, que era pastor de ovejas. Le dije, sí, pero en nuestra iglesia entran como ovejas y tienen que salir como leones, porque si no, entonces mi iglesia no está funcionando. Tenemos que entrar como ovejas y salir como leones. Se quedó callada y me dijo, ¿cómo así? Oveja lo entiendo porque mucha gente habla de las ovejas y muchos pastores dicen que son ovejas,
Pero ¿cómo tienen que pasar de ovejas a leones? Le digo, porque en la Biblia habla del león de Judá, que es Cristo. Le digo, ¿y cómo vas a ser tú el león de Judá? Como lo dice en Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que me siguen. Echarán fuera demonios. Orarán por alguien y sanará. Y si tomaran cosa mortífera, no les afectará. Ese es el león. Entramos todos indefensos, pero salimos haciendo la promesa de Cristo, ¿verdad? Estas señales les seguirán. O sea, hace que del 11% de la población mexicana, que somos supuestamente cristianos, ¿cuántos tenemos y mostramos estas señales? El 0,0000, quizá la mitad de 1%. Posiblemente, posiblemente. Porque es válido entrar a una iglesia como oveja, pero no es válido seguir toda la vida así, porque entonces hay mutación. Acuérdense lo que dice la palabra. El perro regresa a su vómito. ¡Ay, guácala! Y la puerca lavada a su lodo. No, tenemos que madurar y salir como leones. ¿Y cómo son los leones? Como lo dice en Marcos. ¿Quién quiere leerme Marcos? Esa parte de que lo dice en Marcos 16. Alguien, el más rápido, del oeste. ¿Quién está en el oeste? Lo dice aquí en Marcos 16. Lo dice claramente, es Marcos 16, 15, 16, 17 y 16, 17 y 18. Dice, sobre todo es el 17. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El 18, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán manos y estos sanarán. Esos son los leones. Mejor me voy a lo que le creo a Dios, ¿no? La liberación. Porque lo dice, y lo dice claramente, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, que es el 18, en sus manos, o sea, en la Reina Valera dice, hollarán serpientes y escorpiones, o sea, los vamos a apachurrar, ¿sí o no? Eso lo dice. Dice, y hollarán serpientes y si las tomarán en sus manos, y aunque beban alguna cosa mortífera, no les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esos son los leones. Por eso no ha progresado la iglesia mexicana. Palabra fuerte. Sigamos, mis hermanos, sigamos de verdad. No permitamos mutar, no permitamos que el Señor venga y nos diga nuestro pecado. Y que me diga, como me dijo a mí, hay vestigios todavía de esto. Qué fuerte, ¿no? Para mí, yo en la mañana estaba llorando y pidiéndole perdón de todas las maneras, porque en cada uno de nosotros todavía hay vestigios, todavía hay huellas de ese pasado. Tantito, ¿por qué? Porque no ha salido la raíz completa. Y tantito le pones agua y ese árbol reverdece. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo no quiero, porque en cualquier momento del camino y en cualquier momento de la maduración, yo puedo volver, o yo puedo mutarme. En cualquier momento podemos mutarnos, no tenemos asegurada, tenemos la salvación, pero no la santificación. El Señor tiene misericordia y si nos habla fuerte es porque nos ama. ¿Sale?
Ok, bueno, vamos a terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Te agradecemos por esta palabra que nos has traído, Señor. Y ayúdanos, Padre mío, a verdaderamente ser esos hijos legítimos, Señor. Que podamos arrancar toda raíz de aquello que nos apartaba de ti, de aquello que no nos permitía conocerte, de aquello que mucha todavía de nuestra familia, Señor, sigue arraigada, que nuestra familia sigue apartada, que no sigamos adorando ídolos falsos, Señor, que podamos verdaderamente tener esa intimidad con Cristo y que el Espíritu Santo nos guíe para hacer las obras. Como dice en Marcos 17 y 18, que podamos hollar serpientes y escorpiones, Señor, y que aquellos que creamos podamos ver los milagros que tú puedes hacer a través de nosotros. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a aumentar la fe, que no desfallezcamos, que no nos cansemos de buscar tu presencia, de clamar, de orar y de interceder. Te doy gracias, te agradezco por esta palabra, Señor, que sea de gran bendición para todos los que la escuchamos y para aquellos que la van a escuchar, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.